Estamos terminando esta semana y hemos estado hablando sobre milagros, prodigios y maravillas que le siguieron a la iglesia del primer siglo. Hemos visto y analizado el primer milagro de la iglesia cristiana, la sanidad de un cojo de nacimiento. Nos encontramos cuando Pedro empieza a pronunciar un gran discurso. Toda la gente estaba asombrada, estaba sorprendida al ver a este hombre que lo habían visto durante más de 40 años todos los días de su vida, estar postrado, solo levantando su mano a la puerta del templo, ¿verdad? Pidiendo que suplieran su necesidad. La gente se había amontonado, estaban en el pórtico, en el atrio, en diferentes lugares, escuchando ahí mismo en el templo a Pedro dar uno de sus grandes discursos de la iglesia cristiana del primer siglo. Pedro hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y entonces vemos que se encuentran tanto Pedro y Juan en un gran problema. Quiero que me acompañen rápidamente al capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 1, 2 y 3. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. ¿Recuerda usted dónde nos encontramos? La conmoción de la multitud. En el capítulo 3, en el versículo 11 dice que llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Este momento y este milagro llamó la atención no tan solo de todos los que estaban en el templo, sino de los líderes religiosos. Y todos ellos fueron a ver qué estaba pasando. Mucha gente se estaba juntando para ver y para escuchar, para ver el testimonio, ¿sí?, de un cojo de nacimiento como una evidencia de que Jesús, realmente en la resurrección de Cristo, no había sido en vano. Los sacerdotes de aquella época estaban completamente celosos. Sí, porque no querían que alguien viniera a quitarles el poder y la autoridad que ellos tenían, que era un poder y autoridad humana. No habían entendido de qué se trataba el poder y la autoridad del Hijo de Dios, totalmente diferente. Ellos pensaban que ese poder y autoridad era similar al que ellos ejercían. La mayoría de todos estos sacerdotes pertenecían a una de las grandes sectas de aquella época, los saduceos. Tres grupos de personas. Dice el versículo 1, dice, se vieron afectados por los sacerdotes, los saduceos, ¿verdad? Los que cuidaban la puerta, que generalmente eran soldados romanos. Los saduceos eran hombres que pertenecían a la religión de aquella época. Ellos estaban en el templo, sin embargo, ellos estaban confabulados con Roma y obedecían al imperio romano. Estaban incluso bajo la autoridad del pueblo romano. Y juntos, ¿verdad?, estaban en complicidad para no hacer crecer o detener el cristianismo que estaba surgiendo en aquella época. Así es que dice la Biblia que Pedro y Juan fueron arrestados. ¿Por qué fueron arrestados? Una, porque estaban provocando juntar a toda la gente, estaban provocando una revuelta, tenían miedo de alguna sublevación del pueblo contra la autoridad. Pero sobre todo, estaban muy enojados por la doctrina que Pedro estaba predicando.
Pedro estaba predicando la doctrina de la resurrección de los muertos, la cual ellos no creían. Ellos, por lo tanto, sí, arrestaron a Pedro y a Juan y los metieron a la cárcel en esa noche. Cuando la iglesia empieza a crecer, cuando los milagros empiezan a suceder, dice la palabra de Dios que habrá oposición sobre nuestras vidas. Sí, el enemigo está enojado de que podamos crecer, de que podamos compartir la palabra de Dios, y va a tratar en todo momento y bajo toda circunstancia de tener la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Usted tiene que reconocer que cuando nosotros comenzamos una nueva vida, comenzamos una nueva experiencia con Dios, hay alguien que está interesado en destruir lo que Dios está y quiere hacer en su vida. Y habrá oposición. Sin embargo, ¿usted resistirá esa oposición? ¿Estará dispuesto a pagar el precio de toda oposición contra aquellos que creen y proclaman el Evangelio? Que esta semana todos y cada uno de estos devocionales sean una enseñanza de Dios a nuestras vidas. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.